¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer ¿qué? Para hacer otra lectura de tarot por sí o por no. Esta vez tenemos 5 opciones, volvieron las golosinas como opción, así que vayan pensando después cuál van a elegir. Un saludo muy grande a la gente de México y a la gente de España que siempre ve el canal, de Colombia, de Chile, de Argentina, por supuesto el resto de países latinoamericanos. Iba a decir norteamericanos, bueno, también gente en Estados Unidos, de la parte de Miami, de la gente latina que está distribuida por el resto de Estados Unidos, que también mira el canal. Ahora vamos a traer unos yuyos para acá. Más yuyerío me pide esta lectura. Como saben, he preparado las cartas con algo especial para ustedes. Siempre trato de manejar energías, esto no es una tirada simplemente, así que es muy posible que les toque una opción que justo encaja con la historia que les está ocurriendo dentro de lo que elijan. También saben que pueden hacer una pregunta se pueden preguntar lo que quieran, pero pueden hacer una pregunta por una sola opción si tienen un solo problema, gracias a Dios, ojalá tengan uno solo, o quieren saber, no hace falta decir un problema, o para cada una de las 5 opciones, hoy tenemos muchas opciones. Yo les voy a contestar sí o no, sin subestimarlos, porque en muchos canales le dicen todo que sí, que la persona va a volver, todo. Yo no, yo voy a decir lo que sale en las cartas, así que eso es lo que van a esperar para hoy, lo que tienen por delante. Voy a empezar a dividir las cartas, es la parte que más me cuesta, la detesto un poco hacer esto. Yo no estaba para trabajar en un casino, sépanlo, Bueno, esta, tenemos más o menos las 5, la voy a acomodar lo mejor que pueda. Ahí está. Vayan pensando las preguntas o la pregunta para cada una de las opciones y si van a preguntar cuál es la opción que eligen. Yo ahora les voy a dar algunas claves de las golosinas que voy a poner. También vean por cuál se sienten atraídos. Traten de estar relajados, pensando muy tranquilos las cosas. Escúchenme con atención. Hay gente que se distrae, a veces está haciendo otra cosa. Es muy importante que escuchen con atención para poder entender qué es lo que les pasa en cada uno de los temas. Vamos a correr el yuyerío acá. Yuyerío coreano que tenemos. Bueno, me parece más o menos a ver cómo está esto. ¿Qué opinan ustedes? Está torcido, como siempre. Vamos a acomodarlo un poquitito, nada más que un poquitito. Me parece que voy a girar esto y es más fácil. Sí, esto está más arriba. Bueno, perdonen que tarde, pero no vengo con una regla incorporada, se ve. Por eso no era muy buen alumno de geometría en el colegio. Bueno, acá lo tienen, más o menos. También un poquito de desprolijidad. Agrega energía acá, agrega energía. Están mirando mis manos algunos brujos que hay por ahí. Me dicen que tengo marcas particulares y ya los que miran el canal lo saben. Aquellos que están iniciados, por supuesto. Vamos a ver qué ponemos en cada uno de los lugares. Primero voy a poner este paquete, que son esas pastillas tipo Ice, medio picantonas, que ustedes las conocen. Yo ya lo abrí, comí algunas. Lo voy a poner igual, me encanta ese tipo de prolijidad. Así que los que quieren las Ice azules, acá lo tienen. Las abrí, son mentol. Lo voy a llamar mentol a esto. En segundo lugar, voy a poner las de limón, de DRF. Cuéntenme si tienen en España o en Chile o en algunos otros lugares unas pastillas como estas, unas pastillas blancas que también tienen un poco de picor, pero de limón en este caso. Traje varias de esa marca porque me encantan. No me auspician, les aclaro, ojalá me auspiciaran. DRF, las tenemos acá. Esta es mentol justamente, pero de DRF. Tienen acá la opción azul, la voy a poner acá, bien lejos de la otra opción de azul. Voy a llamarla esta celeste y esta azul, no sé, a ver cómo se ve en cámara. Sí, celeste y azul la voy a llamar. Tenemos acá la roja, la DRF roja, en último lugar. Y en el medio voy a poner una de mis favoritas de todos los tiempos, de cuando era chico, que son las Punch. Estas pastillas, ¿ven? Que cada una viene de un color distinto, son como dulces, cítricas. En cualquier momento hago un video de perfume ya con esto de los cítricos y todas estas cosas. Así que estas son las opciones, vayan eligiendo la pregunta que tienen y qué opción eligen.
tenemos la celeste, mentol, amarillo, limón picante, las multifrutas que tenemos acá de Punch. Tenemos las DRF de mentol también. Y esta que no sé qué dice, a ver. Yo lo miro por la cámara de acá. Bueno, no llego a leer yo. Frutos rojos era. La de frutos rojos de RF para el final. Así que ya saben, yo me voy a quedar unos segundos callado para que ustedes puedan elegir la opción. Fíjense, celeste, mentol, de estas que llaman Ice Kiss. Bueno, vamos a llamarlo así, beso helado o beso de hielo. Me gusta eso, ¿no? Beso de hielo, suena medio raro. ¿Quién usará estas pastillas para algún tipo de prácticas non santas, no? Tenemos acá las Ice Kiss, el beso de hielo. Para los adolescentes, besa a tu chica, beso de hielo, aquí lo tienes. Bueno, perdonen mis chistes, pero ya saben que siempre tengo ganas de hacer alguno de más. Ice Kiss, DRF de limón, Punch, DRF de mentol y DRF, que me enteré ahora, de frutos rojos. Esta la voy a probar cuando termine la lectura. Así que bueno, elijan, los voy a dejar unos segundos en tranquilidad que elijan su opción y la pregunta. Y ya comenzamos con esto nuevo de Robertino Tarot, sí o no. España, Colombia, Chile, Uruguay, Misiones, provincia argentina, que le mando un saludo muy grande. Y también a gente de Rusia, latinos que viven en Rusia, que esta semana me mandaron un gran saludo. Y gente de Miami también y de Barcelona que están haciendo determinadas actividades esotéricas por ahí. En algún momento voy a andar por España también y en Miami en breve, así que les mando un saludo muy grande. Vamos a empezar, me quedo callado, tiene unos segundos para elegir y ya empezamos. Bueno, supongo que ya habrán elegido, así que voy a quitar las DRF de limón, las voy a poner acá. Hoy no hay Animal Spirit, Cuéntenme si les interesa, la próxima lo pongo al Animal Spirit, el espíritu animal que les da una pauta de por dónde ir hacia las cosas. A ustedes a algunos les gusta, pero cuéntenmelo en los comentarios. Bueno, tenemos la DRF y vamos a sacar esta de frutos rojos de Red Fruits. Perdonen mi inglés, es un desastre mi inglés. Ya estamos con la lectura, que es lo más interesante, más que mis chistes malos, aunque a mí me divierte hacerlo. Yo hago el canal nada más que para que me escuchen mis chistes, si no, no los escucharía nadie. Bueno, Ice Kiss, tenemos el beso de hielo, la carta prohibida, la golosina prohibida del beso de hielo para el adolescente, para el joven o la joven, para agasajar a sus novios con el Ice Kiss. Yo no me di cuenta, estaba comprando estas cosas tan subidas de tono, por eso me dieron ganas de comerla, es una tentación. Bueno, tenemos el Ice Kiss, le voy a poner acá, en esta especie de pedestal que me armé con el mismo plato de siempre chino. No se quiere quedar el Ice Kiss. Dice, ¿cómo me voy a quedar gordo si vos me comiste la mitad? Bueno, vamos a mezclar un poco, me pongo serio, aunque no va a durar mucho tiempo, y ya voy a poner las 5 cartas Ice Kiss que van a responder a la pregunta si lo que preguntaron es sí o no. Tirada especial para adolescentes, el Ice Kiss. Corto y vamos con las 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el beso de hielo, para el Ice Kiss de los jóvenes. De la gente grande también, ¿por qué no? 7 de pentáculos, 10 de bastos, caballo de espadas, 6 de copas y el rey de copas. Bueno. Como ya saben, les voy a contestar para los distintos ámbitos. ¿Qué significa? Vamos a ir corriendo este yuyo acá abajo. Ahí está, estamos dominando toda la fuerza. Tenemos una vela muy particular, es una vela histórica que estoy usando, que fue utilizada en un ritual muy importante. Aunque no debo hablar de eso. Cállate.
Bueno, lo tenemos acá. Vamos a ver para el amor, para el caso de que ustedes me estén haciendo una pregunta de amor, que dice nuestra vela. Y bueno, es un amor, si es que es una pareja estable, no sé que esto tiene que ver con una pareja estable. Esto empezó de a poco, fue creciendo, ¿no? Esta situación primero empezó de otra manera, había cuestiones laborales también, de tiempos que influían, pero finalmente está entrando en un periodo donde están surgiendo determinadas emociones. Y esas emociones tienen que ver con determinados recuerdos de cuando esto comenzó y también tiene que ver con cómo se sienten ustedes ahora. Estamos hablando de un rey de copas. Entonces, si esto es una pareja establecida, y me están preguntando en cuanto a si va a mejorar, en cuanto a lo sentimental, si ustedes van a estar mejor, si se van a sentir identificados, si la otra persona va a responder a esa demanda, la respuesta es absolutamente sí, porque tienen al rey de copas. Si la persona es un chico en vez de una chica que pregunta, más todavía por la masculinidad de la situación. Es un sentimiento de cierta masculinidad, de cierta posesión, ¿no? En esto, y eso es lo que vemos acá en este momento. Así que la respuesta es sí. Si preguntan si una persona está interesada en ustedes, la pregunta es sí. Ha actuado como que no, incluso podría ser que en algún momento se haya alejado o dejado de prestar atención, o vieron cómo es ahora el tema de que no haya mandado mensajes o cosas así, pero la persona está interesada. Lo que no sé en ese caso es si va a responder afectivamente a ustedes, si ustedes tienen algún plan que vaya más allá de una mera relación esporádica. ¿Me entienden lo que quiero decir con esporádica, no? Porque en algunos países varía la palabra. O esporádica quiere decir cada tanto, ¿no? De verse cada tanto, no tener algo muy firme. Así que eso es lo que hay. Para los que me preguntan si la persona se va a comunicar, la respuesta es sí. Por ejemplo, en el caso de que no hay contacto, no contacto cero, eso que llaman algunos traductores, no me gusta mucho la frase, pero la voy a usar igual, porque ustedes me entienden rápido. Contacto cero, la respuesta es sí, va a volver a llamar. Si la respuesta a la pregunta afectiva tiene que ver con si pueden formar una pareja con esta persona, la respuesta también es sí. Cuidado con esto, ¿no? Con trabajar tanto, o no poderlo ver los fines de semana si es un chico, ustedes son chicas, o estar estudiando mucho, aquellas que estudian medicina. Tengo bastantes estudiantes de medicina que no tienen tiempo para nada, a veces con los exámenes es muy absorbente la carrera. Así que bueno, eso es lo que tienen acá. En todo lo que es el amor, la respuesta es sí, y es un sí basado en este rey de copas que domina sus emociones y que tiene preparado ese sinfín de emocionalidad para ustedes. Todo lo que sea emociones es bueno para el amor. Las respuestas que tengan para preguntas del amor es sí. Así que déjenme en los comentarios si se identifican con la lectura y si son muy adolescentes, están comiendo estos caramelos prohibidos, llenos de pecado. Cuéntenme también. Vamos a ver para el dinero. Para el dinero estamos hablando de un crecimiento, ¿no? Estamos hablando de esta primera carta, que es el 7 de Pentáculos. Ven los oros que sirven como raíz de esto. O sea, lo que me indica es que, en cuanto a esto, estaban sólidos, creciendo, trabajando mucho. La persona me está preguntando realmente sobre su situación económica, le puso empeño, trabajó, no tuvo problema en dejar cosas de lado. Es una cuestión que viene de familia. La respuesta es sí. Si me preguntan si va a mejorar su economía, la respuesta es sí. Si van a poder aumentar las ventas, los que tienen negocios, los que tienen emprendimientos personales, los que se dedican a las finanzas o invierten dinero en activos financieros, la respuesta es sí. No es una locura y no es algo que vayan a cobrar ahora. Tal vez lo recojan de acá a un mes, yo diría, o a 2 meses, pero el dinero va a estar y la situación mejora. Esta plantita va creciendo, se lo merecen. Tomen en cuenta este consejo. Así que esperen tranquilos, no sean ansiosos. Para la gente que está buscando trabajo o tiene un trabajo y quiere modificarlo, la respuesta también es sí. Acá me habla de que ya hace poco los que se fueron de un trabajo están en otro. Hace poco los que puedan haber cambiado de trabajo también van a estar mejor en este trabajo nuevo. Así que tranquilos, no busquen ya otro inmediatamente. Si no, aparecen la gente esa que viaja por el mundo y va a 500 países en 2 días, ¿no? Tranquilos, o sea, quédense que las cosas van a estar bien. Así que en lo laboral la respuesta también es un sí. Estas son cosas que llevan su tiempo.
Así que tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada malo, al contrario, todo va muy bien, tal vez no vaya a la velocidad que ustedes quieren. Tema laboral. El tema de estudios, que muchos jóvenes me ven por eso y que les mando un abrazo muy grande desde acá, sobre todo los que estuvieron en la fiesta de Halloween. Así que me dijeron que les mande saludos, había gente disfrazada, me dijo, mandame saludos, Robertino. Le dije, yo no soy Robertino. Me dijo, esa voz es inconfundible, Robertino, mandanos saludos a los chicos de Halloween. Un saludo muy grande para ustedes, qué bonitas eran las señoritas. No voy a decir más nada, ni voy a decir más nada de lo que vi por ahí, con quienes se iban cada uno. Chicos, un beso muy grande, gracias por estar y gracias por reconocerme. Muchas veces salgo, nadie sabe quién soy, pero bueno. Fue divertido y no estaba disfrazado. ¿Para qué me disfrazar si yo ya soy Halloween? Así que bueno, un beso grande. Y lo que vemos acá es eso. Todo muy bien para los exámenes, por eso le estoy haciendo bromas. La respuesta es sí, absolutamente. Sobre todo si tienen que dar 6 materias o 6 asignaturas, como le decimos nosotros en Argentina, les va a ir muy bien en las 6. Están concentrados, están bien. Miren la tranquilidad de este hombre. Miren lo que es esto. Ante un examen, miren esa paz. Aprueban seguro, tranquilos. Vamos a hablar de un poco de espiritualidad. Estoy con muchas bromas, con mucho Halloween encima. En la espiritual nos habla de trabajar en lo pequeño, con todo lo que es nuestra formación para crecer en lo espiritual. Es simple el mensaje, pero es tan complejo como simple. A mí a veces me gustaría quedarme horas hablándoles de esto, pero bueno, trato de aprovechar el poco tiempo que tengo para dejarles aunque sea un mensaje de crecimiento personal o espiritual, y habla de eso, de enfocarse en lo pequeño, ¿no? Parece muy de lichín lo que les estoy diciendo, pero viene por ahí. Es trabajar en lo pequeño para conseguir esas emociones que nos ronden desde una estructura para tener nuestra concentración espiritual en el futuro. Fíjense que esta carta tiene mucha connotación espiritual. Así que lo importante de lo pequeño, lo importante de trabajar con eso pequeño para hacerlo crecer dentro nuestro. Ese es el mensaje espiritual que tiene el beso de hielo, esta golosina prohibida que hoy me enteré que existe, y la compré inocentemente, un hombre mayor, para comprar esto, y miren lo que le dieron esto. Así que, chicos, diviértanse, disfruten de la vida. Les mando un abrazo muy grande de acá, soy Robertino, y de nuevo, un beso muy grande a los chicos del Halloween. Así que ya estamos acá. Vamos a ver acá qué hay. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a la DRF de Limón. Acá la tenemos. La pueden ver. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Lo voy a poner distinto. Esto lo voy a cambiar. Va así está más cómodo. DRF de Limón. Ven que es el mismo platito de siempre. A veces quiero innovar, pero da suerte. Tiene buena energía ese platito. Y miren la vela que ni se mueve. Esta es histórica. La cantidad de rituales de amor que tuvo esta vela. Bueno, vamos a mezclar un poco. Saludo grande a la gente de España, de México, de Chile, do Brasil también. Gente, de galera. Vamos a cortar y vamos a ver si tengo brasileños que hablan en español, que me miran también. ¿Qué tiene de malo? Vamos a poner 5 cartas de RF de Limón. Paguen de RF, mándenme aunque sea una caja de caramelos. Nadie manda nada, ni siquiera. Y eso, háganse miembro del canal, che. Y paguen algo también, manden CBU o algo, nadie da un peso acá. 5, está por llegar fin de año y ¿qué hacemos? Ni para el champán, ni para la cava voy a tener. 3, 4 y 5 cartas para el DRF, es broma, tampoco estoy tan necesitado, pero si mandan algo mejor, ¿no? Bueno, tenemos las 5 cartas que van a ver si lo que DRF de Limón preguntó es sí o es no. 9 de basto, esta chica en la playa mirando, ya me da ganas de ir a la playa. 9 de espada después del 9 de basto. El ermitaño, ¿qué pasó acá? Che, ¿qué pasó? Estoy diciendo mucho che, hace mucho que no decía esa. As de bastos y la justicia. Bueno, terminé de entender toda la historia. Yo fíjense que son historias tan particulares. A veces la gente me dice, me identifiqué. No es muy común lo que yo les cuento. Son historias muy personales. Por eso me parece que es muy útil el trabajo que hago. Cuando me doy cuenta que eso no va más allá de que no gano mucho económicamente, por eso les pido muchas veces que contribuyan, me daré cuenta de que no sirve lo que se estoy aportando.
Pero bueno, acá tenemos una tirada que es hermosa. Esto es para estudiantes de tarot, ¿no? Directamente, por lo que me cuentan y lo que me cuentan de ustedes. Está bien que yo estoy hablando de hermosa cuando no la pasaron muy bien. Como que sintieron que todo lo que tenían, los planes y los sueños que tenían, se vinieron a pique. Eso es lo que me cuentan. Yo paso de que estén contentos a decirle lo mal que están. Pero bueno, es lo que hay acá y yo nunca les voy a mentir, como les dije siempre. 9 de bastos, 9 de espadas. Es claro que lo que tenían planeado, lo que esta chica planeó, se cayó. Y eso hizo que caiga una situación del ermitaño. ¿Qué es el ermitaño? Se dio estas dos cartas, muy claro para cualquier estudiante de tarot. Es el aislarse después de un dolor, después de haber caído de rodillas, estar llorando, los cuervos revoloteando, esos cuervos malditos. Acá hay una salida, y lo voy a decir muy claro para que me entiendan, por el lado de lo sexual. O sea, se los voy a decir más claro todavía, para los que dudan todavía de que los hice elegir de alguna manera la opción correcta. Dijeron, sexo sí, la parte emocional y el amor yo no me expongo más. Yo no voy a estar otra vez tirada de rodillas llorando en un fango, sentada sobre una almohada, tocándome la cara y viendo cómo mis sueños se rompen en pedazos. Eso nadie me lo va a volver a hacer. Estuvo el ermitaño, o sea, no voy a ver más a nadie por esto. Y se abrió el canal sexual, que es el As de Bastos, en búsqueda de justicia. La historia habría que tratar de mejorar muchas cosas, y ustedes lo saben perfecto, pero lo que preguntaron, en el amor, si es una pareja, si es algo que se están preguntando si va a aparecer a alguien, la respuesta es sí, sí, y se lo merecen. Además, cuando sale la carta de la justicia, si ven otros videos del canal, van a ver que yo siempre digo que la carta de la justicia que está acá, siempre tiene que ver con merecimientos. ¿Por qué? Porque la respuesta no solamente es sí, sino que es justo que así les ocurra, que conozcan a alguien bueno o que la pareja en la que están esté bien. Voy a tomar un poco de bebida, es difícil beber cuando uno está tirando cartas, ¿no? Sí, es Coca-Cola lo que tomo. Hace la publicidad, ¿no? Es Gatorade, señorita. Bueno, es lo que hay acá. Así que es justo que lo reciban esto. Reciban a esa persona porque es un envío, de alguna manera yo diría, positivo energéticamente, por todo lo que han sufrido, por todo lo que han pasado, lo lamento, lo que les ha ocurrido, y también este tema de creerse que desde lo sexual vamos a salir de lo emocional. Es un error muy común, sobre todo en gente muy joven. Acá lo que hay que ver es que lo sexual y lo emocional, cuando uno quiere tener una relación, están unidos. Eso de separar, se puede separar, pero no cuando uno pretende algo de ese tipo. O conocerse por lo sexual y después pasar. Está bien que no hay nada escrito, pero es muy difícil. Así que la respuesta es sí. Si me preguntan si la persona va a volver a llamar, la respuesta es sí. Si va a aparecer, sí. Si me preguntan también si esta persona tiene interés en ustedes, la respuesta es sí. Si me preguntan en general cómo les va a ir en el amor, la respuesta es sí. A lo que están preguntando les va a ir bien y se lo merecen. Recuerden siempre eso. Si preguntan también por lo de contacto cero, ya les dije, la persona sí va a aparecer. Igual es como les digo siempre y siempre las molesto con lo mismo, chicas. Llamen ustedes, basta de esperar que el otro aparezca. O sea, estamos muy así, ¿no? Está muy difícil. Así que bueno, en todo lo que pregunten del amor, para sintetizar un poco más allá de lo personalizado, la respuesta es sí y se lo merecen. En lo del dinero. En lo del dinero también un poco lo que les venía contando del amor. La vienen pasando no muy bien. Algunas cosas no ocurrieron como esperaban. Pero empezamos a trabajar mejor. ¿Esto qué quiere decir? Para los que tienen negocio, para los que tienen algún tipo de emprendimiento, inversiones financieras, ya saben. Cualquier tipo de explotación que dé dinero, de comercialización. El trabajo aumenta. Si me preguntan, ¿voy a vender más? Sí. ¿Voy a tener mejores ventas? Sí. ¿Voy a ganar más en la parte financiera? La respuesta es sí. Y se lo merecen. Así que es muy buena para los que tienen también algún trabajo con un salario o sueldo, también hay una mejora, algún bono, algún agregado, algún aumento.
todo va mejor en lo económico. La respuesta es sí, porque está la justicia. Ni hablar, si la pregunta que me hicieron es de orden judicial en lo económico. Me están preguntando si van a cobrar un juicio, si van a cobrar alguna indemnización laboral o lo que sea. La respuesta es un sí, ahí gigante. Es un sí absolutamente, porque tenemos justamente ¿qué carta? La carta de la justicia. Así que está muy claro, DRF amarillo, picante en el dinero, en el trabajo. La respuesta es sí, y la noticia que tengo, el mensaje que tengo para ustedes es: están muy pronto de modificar por un trabajo nuevo o de obtener un nuevo trabajo. Así que sigan trabajando, salgan de este periodo oscuro, de esta tristeza, porque algo bueno se acerca. Hay un inicio de trabajo nuevo, es el 1 de basto, y está lo de la justicia. De nuevo una aclaración, ni hablar de lo positivo que es para abogadas, abogados, gente que se dedica a trámites de administración de justicia, jueces. ¿Tengo algún juez? ¿Por qué no? Le mando un saludo a mi juez amigo acá, ya que estoy haciendo la lectura de esto, espero que la esté viendo. Me mande un WhatsApp si la está viendo. Así que bueno, toda gente personal de justicia, además, un inicio mucho mejor, aumento de sueldos, o sea, laboralmente van a estar mejor, muy bueno. Vamos al tema estudio, la respuesta es sí, y también la aclaración, si están estudiando abogacía, algo que tenga que ver con la justicia, gestorías, todo tipo de cosas, la respuesta es sí, inclusive seguros también. Así que muy bien, la respuesta es sí. Y en lo laboral, como les dije, conseguir trabajo muy bueno para de acá a un mes o algo así, que esto mejore. Vamos a ver el tema de exámenes. Como les dije, la respuesta es sí, se lo dije antes. Y estaba en realidad contestando los exámenes, me hacen confundir. Bueno, exámenes está todo bien, no hace falta que les diga mucho, chicos. Ustedes me siguen siempre, sobre todo los que dan exámenes que tienen que ver con la justicia, en alguna forma, relacionado de alguna forma. Mensaje espiritual. Bueno, acá el mensaje espiritual no es tan alegre como yo se los estoy contando en cuanto a la respuesta. El mensaje espiritual nos habla de algo que yo muchas veces toco, un tema que toco acá en el canal, que tiene que ver con que mucha gente vende esa idea del universo, de que hay todo lo bonito y si uno lo decreta, no es así. El camino espiritual tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con caer de rodillas ante nuestro error, con pensarnos que sabemos de algo cuando en realidad estamos equivocándonos y terminamos dolidos. Tiene que ver también con esta carta, fíjense si hay una carta que marca la espiritualidad, si no es esta, ¿no? ¿Qué podemos decir de la espiritualidad sin hablar del ermitaño y de la hermosa imagen que ilustra esta baraja de tarot del ermitaño, ¿no? Acá ven el poder de la espiritualidad en el mismo ermitaño. También en el sexo. El sexo no crean que está lejos de la espiritualidad, pero bueno, en este caso interpretado en forma literal tiene que ver con el abuso de eso. O sea que de alguna manera el mensaje, si tuviéramos que ponerle un título, es: la justicia llega, o lo que ustedes esperan como justo, cuando atravesamos el dolor a través de la meditación y de la relación con lo más básico, con lo más instintivo de nuestra persona. De eso nos habla este camino espiritual que tenemos acá. Así que TRF de Limón, muchas gracias, pongan like, no sean así, no me dejen sin like, que después nadie ve el video. Me mando un abrazo desde Argentina, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, estas son las favoritas, son las Punch. La voy a abrir, esta voy a comer una, si puedo, ¿no? Si puedo abrirlo, está muy difícil esto, ¿viste? La estoy destrozando antes de hacer la lectura, cosa que no está para nada bien. Bueno, acá están, fíjense lo que son, lo chiquitas que son estas pastillas, ¿no? Me voy a comer una. Son todas de distintos colores, ¿ven? Miren lo que son, unos ladrillitos pequeñitos. Parecen otra cosa, ¿no? Tengo algunos consultantes que vienen acá y van a fiestas electrónicas. Pero no es nada de eso, señores. Acá las tenemos. Las Punch las comía cuando era muy, muy chiquito. Así que las pongo acá. Cuéntenme si en España, en Colombia, en algún lado hay algo parecido a Punch. No lo creo. Punch es lo mejor que hay. Tal vez en México, porque eran de origen mexicana, creo, estas pastillas. Así que bueno, son muy dulces. Uno las come y automáticamente siente como que la vida es algo mucho más lindo. Y no es lo que yo les dije, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no, gente de México, de España, los Estados Unidos, de la parte latina y de todos los latinos que estén peregrinando por el mundo. 2, 3, 4 y 5. No solamente latinos, sino que hablen en español. Tenemos el 3 de copas, el colgado, la emperatriz, ¿qué pasó acá? El caballo de espadas y por último el 10 de pentáculos. Qué lectura tan conmovedora y extraña, ¿no? Es una ubicación de cartas que no recuerdo haberla visto. No porque tenga algo demasiado extraño, sino que no es común que se unan cartas de familia con cartas de sacrificio y de unión. Bueno, vamos a ver quiénes quieren contar las cartas en esta lectura. Vamos a ir al amor. En el amor nos habla de cierta comunidad en esta persona que está preguntando por mí, esta consultante o consultante hombre, cierta amistad. Después sacrificó de alguna manera esa idea de amistad por una pareja o algo así, o su grupo, digamos, cercano, familia, demás. Y lo que estamos viendo acá es tal vez haya ocurrido, digo solo tal vez, no estoy seguro, por un embarazo o por una cuestión de valoración personal. Después la persona que está con ustedes o que estuvo con ustedes de alguna manera es un poco más fría en sus sentimientos. Estamos hablando del rey de espadas, que siempre actúa con el cerebro, no actúa con estas emociones, con esta idea de lo que ustedes han sacrificado para llevar adelante esto, no lo tienen en cuenta. Esas son cosas muy complejas dentro de las relaciones, cuando alguien siente que no están teniendo en cuenta cuánto hace por el otro, o cuánto hace por llevar adelante una relación, no lo que le cuesta. Pero la última carta, si ustedes están viendo esto, es una carta que es el 10 de pentáculos. El 10 de pentáculos, que la ven acá, ¿ven? Es la carta de la familia por excelencia, el perro, labrador, o sea, es un estereotipo. El hombre, la mujer, bueno, pueden ser dos hombres, dos mujeres, no importa, ustedes ya lo acomodan como ustedes ven. Y el oro, ¿no? El dinero también, o sea, nos habla de un progreso, de una relación fructífera. Así que si ustedes me están preguntando si ya tienen una pareja, y me preguntan si va a estar bien la familia, si van a estar bien los chicos, cualquier cosa, que tiene que ver con el amor esto también, el amor no solo de pareja, la respuesta es sí. Si me están preguntando por una relación, si da para armar una familia o si piensan que eso podría funcionar, la respuesta es sí. Si preguntan sobre si le gustan a alguien, la respuesta es sí, y no solo le gustan, sino que esa persona como que es una broma, no tiene por qué ocurrir. Pero ustedes deben tener también amigos que dicen, cuéntenme si los tienen, pero que dicen, bueno, como la veo como la mamá de mis hijos, o una chica que dice, la veo como el padre de mis niños, de mis hijos, o algo así. Si son muy jóvenes, ¿no? La gente grande ya directamente se fija a ver si van a ser o no van a ser padres de los hijos. Pero bueno, es lo que hay acá. La respuesta es un sí en todo lo que pregunten de amor. Si preguntan si él va a llamar, sí, pero en este caso en relación con la idea de familia. Es un poco fría la persona. Cuidado si ustedes son muy... que me pasa a veces con chicas que se tiran cartas, son muy caribeñas, ¿no? Es un estereotipo, igual que la caribeña es más emocional, pero a veces pasa. Y estar con una persona tan fría a veces cuesta, ¿no? O mismo si son de Sudamérica o de España mismo también. Las españolas son personas también muy afectivas, las chicas españolas. Lo que pasa es que lo expresan de otra manera. Cada uno expresa su afectividad como puede y como es su cultura. O sea, apréndanlo eso también, que uno a veces dice, ay, es poco afectivo. No, no es poco afectivo, sino que lo expresa en función de su cultura. Y no pretendan cambiarle la cultura a alguien porque por algo eligieron a esa persona. Es un poco cruel, ¿no? Quererlo cambiar. O quererla cambiar a esta chica. Así que todo es sí. En las pastillas Punch trajeron alegría y confusión. Genial. Es lo que hay. Así que bueno, tienen esto. Y como les dije, esta es la historia de alguien que abandonó de alguna manera muchas cosas para ser feliz. Y espero que lo consiga porque la carta de la familia y de la felicidad está al final de la lectura. Así que para todo lo que es amor, la respuesta es sí. Vamos ahora a ver para el dinero. Y la respuesta del dinero no puede ser mejor. Es sí, absolutamente. Ya saben, cuando yo uso el absolutamente es porque es muy feliz. Porque ¿qué les tocó? El 10 de pentáculos.
Fíjense, el oro por encima de las cabezas de todo el mundo es dinero, dinero y mucho dinero. O sea que si están esperando cobrar un dinero, tienen a la emperatriz también, se han sacrificado, han tenido estrategias racionales concretas, así que la respuesta es un sí enorme. ¿Voy a ganar dinero con mis inversiones? Sí. ¿Voy a tener una mejor situación económica? Sí, muchísimo mejor. O sea, no es solamente mejor o van a ganar o van a cobrar lo que estaban esperando. Va muy bien lo económico para los que eligieron estas benditas pastillas Punch. Así que eso es así. Y simplemente no hay ningún consejo que darles. Todo irá muy bien. Para los que me preguntan sobre lo laboral, si van a conseguir trabajo, si van a mejorar, si van a cambiar de trabajo, ya saben, ¿no? Ustedes, lo laboral. La respuesta es sí también. Tienen el 10 de pentáculos, pero, digamos, si piensan cambiar de trabajo o están en una empresa o están desarrollando un emprendimiento, el desarrollo es más económico que formal. ¿Me entienden lo que quiero decir? No hay un crecimiento, pero sí hay un rendimiento mayor en lo económico. La gente que sabe de economía más o menos me entiende lo que le estoy diciendo. Y la que no también se lo imagina. No voy a subestimar a la gente, si no, no verían este canal. Verían a esa gente que está ahí en TikTok, que hace cosas raras. Así que bueno, están acá en YouTube. Les mando un saludo también a la gente de YouTube. Pongan más método de pago YouTube, así nos pueden llegar a Argentina como Western Union, por ejemplo. Así que bueno, es lo que hay acá. Para los que me preguntan por lo laboral, ya les dije, sí. Preguntan por exámenes. Exámenes, excelente. Tienen el número 10, sobre todo si son calificaciones del 1 al 10, más que aprobados. Y si son de cosas científicas o que tienen que ver con el mundo de los números, de lo racional, que es el rey de espadas, unido al examen, excelente, muy bueno. Y también la emperatriz en el caso de chicas o que estén hablando, bueno, ni hablar, voy a exagerar, voy a dar algo muy puntual. Si tiene que ver con neonatología o algo así, están estudiando, ni hablar, no tienen la emperatriz embarazada. Es un examen impecable que van a dar, una cátedra. Así que exámenes muy bien. Vamos al tema espiritual. Por un rato, en lo espiritual. ¿De qué nos habla? Nos habla de la comunidad, esta carta, ¿no? Nos habla de la comunidad y del sacrificio por la comunidad. Nos habla de que también la espiritualidad, que hoy en día, y yo vuelvo a criticar mucho lo que es la New Age, lo verán, y también critico mucho esa idea del universo, de todos esos libros que por ahí a ustedes les encantan, pero yo les pido que piensen por un segundo en esto, ¿no? O sea, se habla del sacrificio por el otro, no de esa cosa de voy a pegar una lámina, una Ferrari, no, todo eso que hay. Sobre el sacrificio por el otro, nos habla de generar para los demás, teniendo la idea del otro, de lo que hoy llaman, que es una palabra que no me gusta, pero para que me entiendan, empatía. Se habla de la empatía y del servicio al otro. Y nos habla de hacerlo inteligentemente, porque eso va a redundar en el crecimiento de nuestra propia familia. O sea, nuestros vínculos más íntimos y más cercanos tienen una dependencia mágica y esotérica con los vínculos que hacemos con lo que trasciende nuestra familia. Hay una unión ahí, están unidas las dos cosas. Esta no deja de ser, cuando uno tiene este objetivo, la contraposición de esta. Si damos hacia afuera amor, vamos a recibir en el seno de nuestro hogar el mismo amor que vamos a... Y no estoy hablando de regalar o de donar cosas, no estoy hablando de un sentimiento de trascendencia desde lo particular hacia lo trascendental. Así que espero que me hayan entendido. El crecimiento de nuestra dedicación a la comunidad hace que nuestro hogar brille, que nuestro hogar tenga dinero, que tenga oro. Así que inteligencia y capacidad de ver al otro. Muchas gracias, pongan like, los que pueden colaboren también con el canal y se van las pastillitas Punch, voy a comer una más antes que se vayan, son buenísimas. Acá las tenemos, lo voy a dejar por ahí porque voy a seguir comiendo eso. Bueno, vamos a ver qué hay acá. Acá tenemos las DRF de mentol. Las tenemos acá. Un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile. Chile, les aviso que hice la última predicción, la última en mi otro canal, sobre las elecciones presidenciales en Chile. ¿Quién será el presidente en Chile, por lo menos en la primera vuelta, no? Vamos a cortar.
Vamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que nos van a contestar si lo que preguntaron es sí o es no. Acá lo tenemos. Y vamos a ver, espero recuerden hacer preguntas concretas, ¿no? Hay gente que me está preguntando, se los comento ahora, ya que estamos acá. Me hace preguntas de predicciones de fútbol acá. Esto no es para... Yo hago predicciones de fútbol, pero en mi otro canal. Me preguntan, ¿se va a ir al descenso tal equipo? No, no sé. Bueno, vamos a ver en el amor. Lo primero, la muerte y la resurrección. Miren lo que resucitó una hermosa dama, ¿no? El mago, qué esotérico está esto. Y los enamorados. Y el 8 de copas. Bueno, está bien. Vamos a ver, vamos a suponer, como les digo siempre, estamos hablando de una pareja. Esta pareja tuvo un cambio enorme, tal vez se hayan conocido o como amigos, o del trabajo, o del gimnasio, de algún lugar, y esa relación que tenían terminó transformándose en algo, o por lo menos hay algún tipo de deseo acá. También hubo un cambio en la persona que está preguntando, un cambio muy grande, que la convirtió en la reina de bastos. La reina de bastos es fabulosa. Es genial, es esta chica que vemos acá, que muchas veces se las muestro por lo bella y lo simpática que es. Y esto es lo que ustedes tienen ahora, un atractivo increíble que tienen que tener cuidado, sobre todo si están solteras, chicas. Van a traer, pero de todo. Ya sé, me van a decir, quiero traer algo bueno, sí, obviamente. Pero están tan atractivas, no son demasiado bonitas. Lo que hay es eso. Es eso. Así que es lo que hay acá. Mucho atractivo, sobre todo a nivel de deseo. Y tienen todas las herramientas, me dice el mago, para conseguir el amor que quieren. La carta de los enamorados que está acá. Fíjense, no la puedo pasar de alto hablando de amor, de lovers, los enamorados. Y esto va a mejorar mucho el estado anímico de ustedes. Esta es otra respuesta a una pregunta que no hicieron. Que tal vez piensan que es ¿por qué estoy tan mal? Porque no tenés la pareja que quieres. Esa es tu respuesta. Te la agrego. Viene de regalo esa con las DRF. Así que eso es lo que hay acá. En estas opciones que tenemos hoy. Y bueno, lo que tenemos es esto. La respuesta es sí a lo que preguntaron. Es absolutamente sí. Si me preguntan si va a venir una buena relación, depende de ustedes. Son absolutamente atractivas, chicas. O chicos. Son lindas o lindos, yo siempre digo lindas, pero porque tengo muchas chicas más que chicos que miran los videos, pero entiendan los chicos que lo hablo por ustedes también, son lindos, tienen facha, como le decimos nosotros. Así que lo que hay acá, hubo un cambio, belleza, muchas herramientas como para ser deseadas y la posibilidad de conseguir una pareja. ¿Cuál es el problema de poder llegar a tener esta lectura que dice que sí a todo lo que preguntaron? Que tal vez llevadas por la vanidad o por este momento de gloria o por todo esto, no elijan a la persona indicada, no quieran perderse nada. Es el momento. Ustedes antes querían una pareja, ahora que vienen todos, se ponen a jugar, a divertirse en vez de quedarse con la pareja que se tienen que quedar. Lo van a lamentar si hacen eso. Fíjense cuál de estas personas que se acerca a ustedes es realmente la que vale la pena y cierren el contrato. No sigan esperando y aprovechando que están interesantes. Creo que más claro, imposible. Así que en el amor todo es que sí. Va a aparecer, sí, es tan irresistible, sí. Y sí, va a aparecer. Va a llamar, sí. Me ve como una persona por una familia, sí. Se muere por mí, sí. O sea, todo es sí. Porque es un poder atractivo increíble. Es la mejor etapa. Tengan cuidado con esto, es un arma de doble filo, ya les dije. Porque se pueden ver dentro de algunos años diciendo pensar que yo tenía a todo el mundo detrás mío y ahora nadie está interesado. Bueno, justamente porque tal vez abusaron de esto. Cualquier semejanza con mi realidad es una mera coincidencia, no piensen que hablo de mí. Algunas cosas las aprendí por experiencia. Bueno, eso es lo que hay acá. O sea, no todo lo que brilla va a seguir brillando. Así se llamaría esta lectura. Para los que les gustan los títulos, que a veces le pongo títulos de RF Mentol, no es de Mentol, es de anís, ahora estoy viendo acá, es de anís. Me encanta el anís, todo lo que sea medio anisado me encanta. Bueno, acá tenemos esto,
Todo es que sí en el amor, todo es que sí, ni me hagan perder tiempo en enunciar la pregunta que deben haber hecho. Cualquier cosa que hayan preguntado, DRF de Anís, es que sí. Vamos ahora para el tema del dinero. Para el tema del dinero, el dinero es sí, pero todavía no llega el dinero. Es sí, pero todavía no llega el aumento. O sea, todo lo que sea económico está muy bien, viene muy bien barajado, pero todavía no es el momento. Se me preguntan si quieren, pueden comprar un auto, una camioneta, una propiedad, lo que sea. Sí, pero esperen un poco. Todavía no es el momento. En activo financiero lo mismo. Puedo ganar más dinero, tranquilo. Tranquila, manéjense con el dinero que tienen, no pongan más, trabajen con esto con tranquilidad y van a tener buenos frutos. La respuesta es sí a lo que preguntaron, pero falta tiempo para que se cumpla tal vez algún sueño que tengan, alguna cosa que tengan por delante económica. Vamos a lo laboral. Lo laboral generalmente es muy parecido al dinero, yo lo tiro para ver si hay alguna variante. También la respuesta es sí, sobre todo en lo emocional, están muy preparados para hacerlo, pero falta un poquito para conseguir el trabajo que quieren. No hay mucho más. Si no saben que yo me extiendo en cada uno de los temas. Para los que buscan exámenes, la respuesta es sí. Me están haciendo una pregunta, tal vez falta mucho todavía para lo que me están preguntando, ¿no? O sea, tal vez me están preguntando si van a recibir o cosas de ese tipo, o están en un mal momento o tuvieron un cambio, pero en realidad falta un montón, o sea, falta mucho, como decimos, es un montón, ¿no? Es un montón. Pero bueno, la respuesta es sí. Si me preguntan sobre todo si son 8 materias que cursaron y se van a decidir a dar examen, la respuesta es sí. Vamos ahora con el mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla también de eso, ¿no? Un poco de lo que yo les hablaba, del tema de que la luz no va a brillar por siempre, ¿no? No, la luz no brilla para siempre. Y nos habla de eso, que a veces los cambios que tiene la vida, los cambios que vivimos en nuestra experiencia personal en este mundo, nos colocan en lugares de gloria. No todo el mundo, pero a muchos les pasa, ¿eh? Y no lo creerían. Esa típica persona que a veces uno ve que, no sé, está en una situación un poco desgraciada y dice, bueno, tenés idea de quién soy yo. Y nadie le cree, y tal vez sea cierto, en muchos casos. Eso es lo que hay acá. O sea, nos habla de ese brillo, de tener todas las herramientas para triunfar y también tener el amor y el deseo de los demás y ponerse en una situación psicológica un poco por encima de la situación. Yo lo que les digo es, esto es como, lo voy a comparar con el fútbol, que a mí me gusta mucho, es como ser Messi y nunca haber jugado al fútbol. Sí, era Messi yo, sí, todo bárbaro, pero hubiera jugado al fútbol. ¿Por qué no jugaste al fútbol si eras Messi? ¿Cuál era el miedo? ¿Qué era lo que te separaba? Acá tienen las cualidades de ser Messi. Ahora, Messi sin jugar al fútbol no era Messi. Entonces, seguir recordando cuando uno era tan bárbaro, tan brillante, tan deseado, tan bello, y sin haber tenido nada de experiencia de vida, con un par de frivolidades y tonterías es un desperdicio. Si lo están pasando por esta situación, no lo desperdicien. Sean Messi, pero sean Messi jugando al fútbol y siendo inteligentes como también es Messi. Para los que les guste Messi o Cristiano Ronaldo, piensen en el que quieran, yo porque soy un fan de Messi. Así que bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Messi juega al fútbol. Messi no es Messi porque es Messi. Creo que es muy simple lo que les digo, pero no tienen idea de cuánta profundidad tiene y de qué difícil es en la vida darse cuenta cuando uno está jugando al Messi que no juega al fútbol. El Messi que no juega al fútbol no sirve para nada. No lo digo en el sentido humano de Messi, por supuesto. Yo estoy hablando del éxito. O sea, tener cosas en potencial como esto que tienen ahora y desaprovecharlo es ser Messi pero no jugar al fútbol. O sea que no van a ser Messi y pensar, ay, pero igual yo tenía unas condiciones, un potencial enorme. Si no hicieron nada con ese potencial, hasta la persona que no tenía potencial es mucho más que lo que lograron ustedes. Así que muchas gracias, DRF. Se los expliqué muy de barrio, pero la idea era que me entendieran mucho el tema ese, que es un tema con el que vengo hablando con mucha gente que me cruzo, pues me parece muy interesante lo de la idea de Messi que no juega al fútbol. Así que acá lo tienen, les mando un abrazo muy grande a todos, especialmente a los hinchas del Madrid. No, es una broma. No, de verdad les mando un saludo a los hinchas del Madrid. Así que bueno, gente muy interesante. Tenemos, ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando las cartas, ya las vamos a mezclar.
Tenemos acá DRF de frutos rojos. Vamos a ver lo que preguntaron. DRF de frutos rojos, esto de potencia, picante, rojo. Vamos a ver qué nos sale. Hoy tenemos esta vela hermosa de poderes que participó en varios conjuros, esa vela. Ahí está prendida, va a traer justo viernes, ¿no? Está empezando el viernes acá, que es el día donde se hacen los rituales de amor, así que no se sorprendan en el amor si tienen novedades. Vamos a ver, DRF, si lo que preguntaron es sí o es no DRF de frutos rojos. DRF roja. 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver qué le sale. Si lo que preguntaron es sí o es no. El paje de pentáculos, me habla de una persona joven esto. 8 de bastos, psicología de una persona joven, decepción, la estrella, qué hermosa carta que la estrella siempre. Bueno, 7 de copas. Si les pido que si son una persona muy joven que está leyéndose la carta, cuando hablo de muy joven te dicen, todo el mundo es joven, ya lo sé, somos todos muy jóvenes. Yo tengo 50 y... no lo voy a decir. No, quiero decir, son todos muy jóvenes, pero estoy hablando si la persona realmente tiene, no sé, 27, 29, o sea, entre 27 y 31, no sé, joven o menos. Quiero ver, porque es muy particular lo que le salió. Pero bueno, lo voy a describir para esa persona que tiene 27, 28, o sea, que está entre 30 y 0. Si hay un chico de 5 años, no, mentira. Entre 30 y 18, 16, que esté mirando el canal. Especial para los jóvenes. Me habla del paje de pentáculos o quien esté saliendo con una persona muy joven, que la veo por ahí, alguien está viendo el video, está en esa situación. Nos habla de que todo lo que les ocurre tiene que ver con la psicología de esa persona joven. O en el caso tuyo, que seas una persona joven, mi consultante, lo que te está pasando, sé que odias escuchar esto, que hubo el tipo grande diciéndome otra vez que es cuestión de la edad. Bueno, pues así. Con el tiempo te vas a dar cuenta que tenía razón, también una frase de viejo. Pero bueno, es imposible no decirla. Yo ya estuve ahí, ya fui joven y me acuerdo. Y pasaba eso, son cosas que con el tiempo las vas a ver diferentes. Si estás sufriendo bullying o algún tipo de esas cosas, ya van a cambiar esas ideas, gracias a Dios, porque tenés mucho ángel. Te lo digo desde acá, yo no soy de dramatizar mucho las lecturas, pero hay alguien, uno de todos ustedes que está necesitando este mensaje y bueno, ya saben que yo no hago esto, no me gustan los golpes bajos ni nada, pero es demasiado evidente lo que me sale, así lo tengo que decir. Me habla de esto, ¿no? De la pérdida de la fe en sí mismo. No sé si están preguntando algo de amor, pero también después de toda esta tristeza, esta descripción, tengo la carta de la estrella que es maravillosa. Esto me habla de que el poder superior les brindará lo que quieran bajar de él. O sea que todo esto va a cambiar, no va a quedar así. Van a tener ese cambio perdido, ese cambio que ustedes creen que no pueden hacer porque ahora están decepcionadas. Lo van a poder hacer y van a brillar de una manera que ni se imaginan. Eso es lo que hay acá. Y en cuanto a las parejas, les dicen que sí. Se están preguntando algo que tiene que ver con una relación amorosa. La última carta es el 7 de copas. El 7 es la parte de las relaciones de la pareja en lo que es la astrología, la casa 7. Y de copas significa emociones con la pareja. Fíjense que también la persona está eligiendo. O sea, si es alguien que está pasando por esta situación de adolescente, de bullying, de todo lo que ya comentamos, fíjense cuántas modelos bonitas o cuántas mujeres que incluso triunfan en las películas. ¿Cuántas cuentan que cuando eran jóvenes eran el patito feo, dicen, del colegio? O les pasaba así en su adolescencia y terminaron siendo estrellas, deseadas por todo el mundo. Así que no se pongan mal, no estén así encapuchadas, ¿no? Como esta adolescente que anda con la capucha para que no la vean. Muy Billie Eilish, ¿no? Esta adolescente, pero bueno, también está bueno lo de Billie Eilish. Pero quiero decir, está bueno si no es la parte en que uno siente la vida, ¿no? Si realmente la siente así es fuerte. Poderlo transferir en la música, como hace Billie Eilish, es un tema, pero hay que ver si ustedes tienen la música de su lado. Lo que tienen acá es esto, ¿no? O sea, para ustedes en particular, esta decepción se va a terminar y van a poder hasta elegir muchas veces entre distintas parejas. Pero bueno, salí de esta parte de mi giro hacia si hay alguna
adolescente o algún adolescente que está mirando y le pasa esto, no me vengan con tengo 42 y soy adolescente porque mi alma es adolescente. O sea, hagan lo que quieran, pero los que no son adolescentes, la respuesta es sí. También. ¿Me veo bien con la pareja? Sí. ¿Es una buena relación? Sí. Ya terminé con la parte del adolescente que esté mirando. Tienen la estrella, se han decepcionado, tal vez han tenido una infidelidad. Hay un montón de cosas, pero las cosas van a ir bien. Está la estrella, miren de acá para acá, esto olvídenselo. La estrella, el 7 de copas, van a estar muy bien. Si me preguntan si le gustan a alguien, la respuesta es sí, absolutamente, por más que ustedes crean que no. Pues tenemos esta carta acá que no cree, pero esta carta te mata. Esta carta es la que te dice, no, no le gustás, no, no viste que se fue. O sea, es lo peor que te puede pasar tener el 5 de espadas cerca, sobre todo después del 8, y ni hablar si sos joven, muy joven. Así que es difícil tener esta carga encima. Pero bueno, es eso. La respuesta es un sí absoluto en cuanto a la pareja. Si preguntan si va a venir alguna pareja interesante para conocer, alguien nuevo, también la respuesta es sí, absolutamente. La bajan del cielo prácticamente la persona, no existe esta persona. Así que mucha suerte. Para los que me preguntan también, o sea, todo lo que es el amor, la respuesta es sí. Yo no perdí, gané un lindo tiempo explicando lo de la adolescencia y lo del bullying o lo que pudiera estar pasando, pues lo percibo acá en esta parte, ¿no? Después todo lo demás es sí. Va a llamar sí, podré conocer a alguien interesante sí, vamos a tener una buena relación sí, la persona me quiere sí, quiere algo serio conmigo también porque tiene 7 de copas. O sea, todo es sí en el amor. Vamos al tema del dinero. El tema del dinero, bueno, la respuesta es sí, pero en el dinero. ¿Voy a aumentar mis ventas? Sí, pero no demasiado y tampoco creas mucho en el pasado. ¿Qué significa esto? Tuvieron un golpe de suerte. Tuvieron la posibilidad de tener la estrella de su lado. No todo el año es Navidad, como decía un amigo. O sea, no piensen que ahora todos los negocios van a ser, si hicieron un negocio de, no sé, de 20.000 euros, todos van a ser de 20.000 euros. O sea, por decir algo, ¿no? Por decir una cifra para cualquier lugar. O por 20.000 dólares. Los negocios ahora tal vez sean más chicos, no se crean esa idea, entonces lo que están pidiendo es un poco mucho por ahora. Pero bueno, la respuesta es sí, la respuesta es sí, pero no piensen, tengan este cuidado de no pensar en esto como un hecho, sino como una excepción a la regla. Para los que me siguen preguntando por dinero, si van a crecer las ventas, la respuesta es sí. Si van a rendir las acciones, las inversiones en distintos tipos de activos financieros, la respuesta es sí. Si me preguntan si van a tener, bueno, que ahora se acerca tal vez las fiestas, todo eso, va a andar muy bien, tienen la estrella de su lado. Sobre todo recuerden que también la estrella está muy relacionada con las navidades, ¿no? No voy a ponerme a hablar de eso, pero ténganlo en cuenta. Así que tal vez para las navidades tengan una muy buena ganancia, tengan cuidado con lo que hacen con ese dinero, los que están administrando dinero. No lo rifen, guárdenlo en un lugar seguro. Para los que me preguntan por temas laborales, la respuesta es sí también. Tienen que hacer una elección en lo laboral, tal vez lo estén cambiando de lugar de trabajo, o un ascenso, o de puesto, o de tipo de trabajo. La respuesta es sí. ¿Hago ese cambio en el trabajo? Sí. ¿Me va a mejorar la elección que haga? Sí. Porque sale el 7 que ven que la persona está eligiendo una opción. La opción que ustedes más creen que va a funcionar es la que va a funcionar. Con eso me entienden. Así que eso en el trabajo. En los exámenes, acá la respuesta es no. Si son, les aclaro como siempre, si son 7 exámenes, tenemos 7 de copas, algunos tendrían que dejarlo de lado, tipo dar 6 exámenes. ¿Me entienden, no? No den el séptimo, porque el séptimo van a fallar. Elijan bien lo que van a rendir. Es muy importante la estrategia de los exámenes, no solamente lo que se estudia. Así que eso es lo que quería decirle, pero la respuesta es sí, en general van a aprobar. Si son 7 materias o 7 asignaturas, elijan 6, no 7. Vamos a ver qué hay acá. En lo espiritual, ¿de qué nos habla DRF? Estas pastillas que son de frutos rojos. Nos hablan de la juventud. Nos hablan de lo que hablábamos, de las decepciones de juventud. Son siempre amparadas por el cielo.
y siempre nos permiten volver a elegir aquello en lo que fallamos en la juventud. Así que no hay que preocuparse por los errores. La juventud, espiritualmente y en nuestro camino de conocimiento, es el lugar donde nos desarrollamos desde el error. Si no te equivocaste nunca en la juventud, vas a tener muy complicado tu crecimiento espiritual. Así que no se preocupen, o cuando miren su juventud no la vean como un error, véanla como algo que era trascendente para que lleguemos hacia la estrella y también hacia poder elegir otras cosas. Muchas gracias, que tengan un excelente día, pongan like, donen al CBU, háganse miembros, que tengan un excelente día.